Estamos de regreso a Punto y Contrapunto. A Cuitláhuac García no le va muy bien en su estado, en Veracruz. La inseguridad y la violencia han marcado su gestión como gobernador, al punto de que el Senado de la República le pidió informar claramente cuál es su estrategia de seguridad. En diversas entrevistas y comunicados, Cuitláhuac García ha dicho que el caos se debe a que su gobierno sí combate la delincuencia. ¿Es así o el morenista no tiene estrategia en realidad? Veamos el contexto. Ya estaban trabajando 2 fosas ya positivas. Esta mañana la Fiscalía General de Veracruz informó que al menos 15 cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina ubicada al centro de Veracruz. Esta fosa se suma a las 342 localizadas en la entidad hasta enero pasado. Además, la entidad ocupa el primer lugar nacional en feminicidios y secuestro. El pasado 19 de marzo, el Senado de la República pidió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez explicar públicamente y de forma detallada la estrategia que implementa en la entidad para combatir la inseguridad. A través de un punto de acuerdo, los senadores reconocieron que el clima de violencia en esa entidad ha orillado al cierre de negocios, altas tasas de secuestros y el desplazamiento de familias que abandonaron dicho estado. Los empresarios se sumaron a la petición. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación informó que empresarios han salido de la entidad por la inseguridad y la Coparmex pidió bajar los índices delictivos y la percepción de inseguridad, pues ambos indicadores están afectando el desarrollo económico del estado. En los 2 primeros meses del año, el 14% de los feminicidios registrados en el país ocurrieron en Veracruz. Hubo 21 asesinatos de mujeres, además de 25 de los 68 secuestros de mujeres registrados entre enero y febrero ocurrieron en Veracruz. En el mismo periodo se registraron 15 secuestros, equivalente al 25% del total nacional. Además, hubo 152 robos a casas habitación, 595 robos de vehículos, 157 atracos a transeúntes y 49 casos de extorsión. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ha dicho que la violencia e inseguridad se debe al combate contra grupos delictivos, en especial el cártel Jalisco Nueva Generación. En una entrevista concedida a la Organización Editorial Mexicana, dijo que los resultados en materia de seguridad van a ser en 2 años cuando la Guardia Nacional ya esté en operación y mientras se levanta a la Policía Estatal. En febrero pasado, al cumplir sus primeros 100 días de mandato, el morenista señaló que en su primer año de gobierno, la prioridad será atender a las personas más desprotegidas. En el segundo año, infraestructura hospitalaria, educativa y carretera, y en el tercer año, educación y cultura. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema y último de la noche, sin duda los índices de inseguridad en el estado de Veracruz están terribles, sin duda también ya están tan mal que el Senado de la República está pidiendo una explicación. ¿Cómo lo están viendo? Hay quien dice que es una campaña negra, que hay otros estados que están igual o peor, que no se están dando a conocer. Hay quien dice que el gobernador pues lleva realmente poco tiempo y que también tiene que ver con el hecho de que hubo una transición y una alternancia más bien en ese estado. Hay quien dice que Veracruz es ingobernable y que no hay salida. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién empieza? Lisa. Pues fíjate que en Veracruz se suman muchísimas cosas que son terribles, ¿no? De entrada, sí es un estado que tiene una debilidad institucional creada por muchísimos gobiernos que abandonaron las instituciones de procuración de justicia, particularmente que abandonaron el mandato que tenían en materia de seguridad, con un estado que ha sido vorazmente rapiñado, ¿no? Por esas administraciones que han dejado al estado sin un solo activo que vender, ¿no? Una de las tragedias de Veracruz es que lleva muchísimos años viviendo de los rescates que hace la Secretaría de Hacienda a nivel federal, porque materialmente no le queda nada. La administración portuaria está en manos federales, los activos que lograba tener de infraestructura el gobierno del estado ya están o en manos federales o en manos de privados. Materialmente ya no hay dinero de dónde echar mano en el estado de Veracruz por muchísimos manejos. Tristemente es el mismo estado de Veracruz en donde esas autoridades que deberían estar logrando la persecución para la restitución de los bienes robados o para el fortalecimiento de las instituciones, pues es el que menos hace la tarea para lograrlo, ¿no? Cuando nosotros en México Unido contra la Delincuencia empezamos varios de estos proyectos de auditoría social de las autoridades, particularmente del sistema penal, para lograr fortalecer las capacidades de ministerios públicos, etcétera, etcétera, lo primero que planteamos fue un proyecto similar para el tema de los auditores, ¿no? Y trabajar con los gobiernos estatales, y habíamos logrado que se lograra finalmente ese proceso, y es la administración de Duarte que entra y barre parejo con toda posibilidad de observación terciarizada de la autoridad, porque precisamente pues el gobierno se tomó como un botín. Entonces tienes unas incidencias delictivas donde ya se está modificando la mancha de crimen organizado que entra justamente a los territorios de mayor debilidad institucional, tienes Veracruz con problemas crecientes de narcotráfico, con problemas crecientes
de delincuencia organizada transnacional. Tienes también a Veracruz con una amplia capacidad delictiva de lo común, ¿no? Porque el mensaje de sanción y de impunidad es que delinquir es no virtualmente, es gratis en el Estado. Instituciones particularmente débiles en las que no se ha invertido y una federación que ha sustituido las acciones de los gobiernos estatales. Poca sociedad civil, por cierto, también hay que decirlo, hay muchísimos colectivos de búsqueda, pero no se ha hecho tampoco el trabajo de gestionar grupos sociales independientes, autónomos, profesionales y pues un Estado en quiebra, ¿no? Donde las finanzas públicas materialmente van a dificultar, el estado tan grave, las finanzas públicas van a dificultar que en los próximos 20 años logremos tener verdaderamente estrategias salidas del propio una gobierno mezcla del perfecta estado. para la inseguridad, Es ¿no? el huracán y la tormenta perfecta para la inseguridad. Hoy en el portal Animal Político sale un artículo de Arturo Ángel en donde revelan que hay un desfalco por 62,000 millones de pesos en el sexenio de Duarte. Esto es que prácticamente cada minuto Duarte estaba robándose del erario público 20,000 pesos cada minuto. Si a esto le sumamos la herencia que deja este periodo de transición de Yunes con Winkler y la fiscalía, que no fueron más que la tapadera de todo lo que estaba pasando y de la recomposición de grupos de crimen organizado en el Estado, pues tenemos el caldo de cultivo que ahorita nos hablaba Lisa. Pero además, Cuitláhuac lo que sí ha estado haciendo, y que eso a mí me parece muy bien, es que retomó lo que tú decías una vez, Lisa, el tema de dignificar y de buscar la profesionalización de la policía estatal. Él implementó un programa, lo primero que hizo fue generar un proyecto de incentivo, les aumentó el salario y en los incentivos de capacitación, de profesionalización y de confianza, conforme vayan avanzando se les irá aumentando gradualmente el salario y otros beneficios para poder dignificar a la policía estatal y que sea una corporación confiable. Pero aún así, además de que es un proceso de mediano plazo que no se va a lograr de inmediato, son muy pocos los policías para abarcar todo el largo del estado de Veracruz y con todos los conflictos que hay. Nos platicaba la otra vez una compañera diputada que de repente están atendiendo alguna bronca en el centro del estado y ya en el norte ya está estallando porque había y hay un nivel de coordinación entre ciertas autoridades, en concreto la Fiscalía y grupos del crimen organizado que generan un proceso de ingobernabilidad. Y eso tenemos que decirlo. En 100 días, Cuitláhuac lo que ha estado haciendo es recargándose en lo poco que puede de la Policía Estatal, en las Fuerzas Armadas y en la Marina, para generar estrategias de seguridad que permitan abatir los índices, pero hasta ahora yo creo que los resultados en este estado sí serán de mediano plazo con toda esta complejidad que estamos diciendo. A ver, vamos a incluir un tema que Lecona va a estar feliz. ¿Y si mandan la Guardia Nacional al estado de Veracruz? ¿La van a mandar? ¿La pongan? A ver. No, pues ya la pidieron. De hecho, ¿Ya la pidieron? en contraste a la cifra que hoy dio Andrés Manuel o al tiempo que promete Andrés Manuel para que empezar a ver los cambios, que es 6 meses, supongo que en el programa nacional, Cuitláhuac dice que 2 años. Entonces, bueno, aquí es sin realmente un diagnóstico. O sea, ¿cómo vas a garantizar que en 2 años se calma la cosa? ¿Cómo vas a garantizar que en 6 meses? Otra vez, por eso me choca la simplificación del debate cuando meten sobre todo el tema de la Guardia Nacional. A ver, Veracruz es el estado donde es la diputada Carmen Medel. O sea, creo que a todos no se nos va a olvidar jamás esa terrible escena que en plena sesión de la Cámara de Diputados le informan del feminicidio de su hija, ¿no? Y cómo a las pocas horas ya había una verdad aparentemente oficial. Muy mal lo que dejó Yunes. O sea, Yunes fue una decepción para lo envalentonado que estaba contra Javier Duarte. Y sí, desde luego que tenemos que ver inmediatamente este dato que trae a la mesa Eder, que no es nuevo, lo de los 62,000 millones de pesos, justo lo que hoy decía Arturo Ángeles, lo que dijimos justamente hace 2 años es que se estaba gastando esto, está comprobado, ¿no? Hay una complicidad del Estado que ha dejado que se descompongan
lugares o regiones como en Veracruz, brutal. Nada más ver lo que pasó en la campaña, o sea, cuando ya veíamos lo que era Duarte, cuando ya las cifras de desaparecidos estaban a un nivel absurdo en Veracruz, todavía se le permitía a los ojos del propio Instituto Nacional Electoral que desviaran para la campaña de los 87 millones de pesos que tenían de tope de gasto de campaña, casi 300 millones, que esos son solo los que reporta la Feria Electoral, sobre los que más o menos la FEPADE en su momento estaba investigando. Pero el desfalco fue brutal y mucho nos concentramos al final, sobre todo de la pésima administración del imbécil de Duarte, en el dinero, en cosas como cómo se destinaba el gasto de salud, cómo se robaban el presupuesto de salud y mucho, pero poco, y eso es algo que tenemos que aprender como país, poco énfasis se hizo versus el tema monetario de la crisis de derechos humanos, de la crisis de desapariciones. Detienen a Duarte y todos van justo con las cifras del dinero, con cuánto desfalcó, porque es grotesco, pero el calvario que viven ahí. La persecución de defensores y periodistas. Sí, era el favor, principal sí. estado de asesinatos de periodistas. Sí, lo ¿no? que vimos de Tierra Blanca, donde acaba de haber una disculpa, tenemos, o sea, una responsabilidad, creo, compartida por permitir que estados como Veracruz se descompongan como se descomponen. Porque no hemos sido capaces de construir instituciones y de construir memoria y construir verdad y justicia y medidas de reparación para esas víctimas de los dolores más grandes que tiene el país y que hoy están en boca de todos, porque ciertamente hay un reconocimiento del Estado mexicano a través de lo que últimamente ha dicho Andrés Manuel sobre el Sistema Nacional de Búsqueda y demás, pero estamos muy lejos de poder reparar esto si no atendemos primero esa crisis humanitaria que está viviendo el Estado. Sí, y aquí coincidir un poco con Eder en que el problema está justamente en que las autoridades, las propias autoridades que debieran estar reparando el daño, atendiendo a las víctimas, haciendo justicia, pues en muchos casos, particularmente aquí en Veracruz, pero sucede en todo el país, están involucradas en el propio delito, ¿no? Y creo que este es un tema que trajo a la luz, o tal vez fraseó de manera concreta por primera vez el movimiento de Ayotzinapa, cuando dijo fue el Estado, ¿no? Que ya no es el Estado que solapa, ya no es el Estado que negocia con el crimen organizado para dos o tres cosas, sino ya es el Estado delincuente, ¿no? Y el Estado, entendiéndolo en términos amplios, ¿no? En el que están involucrados alcaldes, miembros de la policía, miembros de las procuradurías, fiscales. Sí, de las fiscalías, fiscales, participando en los propios delitos y que hacen muy complicado todo el proceso desde el inicio de las investigaciones hasta que finalmente se pueda ejecutar una sentencia. Creo que parte de ahí, ¿no? Tenemos que empezar por limpiar nuestras propias instituciones. Es algo tenemos que entender que la responsabilidad no puede recaer únicamente en el Estado. Sí tiene una responsabilidad brutal que también a veces se deslinda, ¿no? En la no capacitación de policías, en la no asignación de recursos a sus fiscalías, etcétera. Pero que el problema del crimen organizado trasciende a los estados, ¿no? Si una región se está viendo afectada, probablemente son grupos organizados que tienen presencia en el resto del país o que son incluso ya, digamos, empresas transnacionales que tienen, ¿no? Movimientos que abarcan ya envíos incluso cruzando el océano, Europa, etcétera. Ya son monstruos de organizaciones criminales contra las que un gobernador no puede solo. Y sí tenemos que emprender o participativamente. Sí. Acuérdate que no los cargos contra los 16 gobernadores de la administración pasada incluían, entre el peculado, desfalco, la participación directa claro. Sí, en digamos, la toma de decisión y en la operación de carteles. Pero lo que voy son dos problemas. criminales. Una es que están involucrados en eso, pero los que no están involucrados tampoco pueden solos. Se tienen que atender con medidas, pues sí, interestatales, regionales, Federal. que puedan comprender el problema con la dimensión que tiene, ¿no? Y que un asesinato en Veracruz puede estar vinculado con una venta de drogas en Tijuana. Bueno, desafortunadamente se nos fue el tiempo, también ya este bloque vuela el tiempo, pero vamos a retomarlo la siguiente semana cuando no está Alfredo Lecona. Vamos a hablar también de la inseguridad del estado de Veracruz. Regresamos después de la pausa con la paparrucha de la noche.